Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos sean todos ustedes a esta cápsula literaria de las bibliotecas de la Cámara de Diputados. Mi nombre es Juan Ignacio Alvarado y es, como siempre, un verdadero placer poder estar frente a ustedes comentando, charlando sobre algunos autores. Hemos dedicado en ocasiones anteriores este espacio que está enmarcado en el Espacio Cultural San Lázaro de la Cámara de Diputados, el Foro Cultural de la Cámara de Diputados. Hemos, decía yo, decidido hacer una serie de cápsulas sobre narradoras mexicanas que generalmente no están en el canon de la literatura mexicana. Habíamos platicado de 6 grandes narradoras mexicanas hasta hace una semana. Concluimos con Julieta Campos y a partir de ahora vamos a seguir con esta lógica en nuestras propuestas, en estas cápsulas, platicando de algunas narradoras que siguen ahora con nosotros afortunadísimamente y que son de verdad grandes entre las grandes en la literatura escrita en nuestro país, ¿no? Hoy vamos a charlar sobre una novela que en el momento de su publicación gana el premio Javier Villarrutia y no es menor, y de la cual además esta narración tiene muchos y grandes méritos. Vamos para introducirnos a la plática de hoy. Quiero recuperar algunas reflexiones que sobre la novela haría la invitada especial de la cápsula anterior, Julieta Campos. Además de ser una gran literata, además de ser una gran creadora de literatura, fue una extraordinaria ensayista y una estudiosa de la novela. Precisamente de su ensayo Función de la novela es que quiero platicar un poco a manera de introducción y a manera de reflexión que daría continuidad a este ciclo que acabamos de concluir y daría paso a lo que viene posteriormente en nuestra propuesta en estas cápsulas literarias, que es una reflexión muy sucinta, pero a la vez un poco detenida de lo que implica la creación literaria, en específico la creación de la novela. Y podemos decir con muchos autores, y está presente en Julieta Campos en esta función de la novela, que se puede referir al arte en general como un reflejo de la realidad, ¿no? Ha habido corrientes como el realismo que han sostenido que el arte tiene que ser un reflejo, no necesariamente idéntico, no necesariamente absolutamente coordinado con la realidad, pero sí parte de esta expresión de la realidad. En este primer nivel nos va a recordar Julieta Campos, como muchos otros grandes autores, que el arte no es un reflejo de la realidad, porque la realidad se le presenta al artista como, y es verdad, porque el ser humano es así, como una sucesión de
o la realidad es una sucesión de acontecimientos, de, de escenarios que no necesariamente cobran un orden, necesitan una mente que ordene todo aquello. Si podemos platicar también algo que ya habíamos en alguna ocasión platicado, de cómo, por ejemplo, Paul Ricoeur habla de la literatura o la poética literaria, bueno, la poética en general, perdón, de como una triple mímesis. Esto quiere decir, por un lado tenemos la experiencia, la primera mímesis es el acercamiento de la conciencia a lo que es externo a sí mismo, pero que ese acercamiento con aquello que es externo, que nos aparece como externo, no necesariamente tiene un orden, sino que va a cobrar sentido y va a formar un orden en la mente de quien tiene esa conciencia abierta. Y esta conciencia abierta es la mente humana. Podemos presenciar algunos acontecimientos que sin embargo no tenemos no podemos darle pleno significado si no estamos en el contexto en el que se presentan aquellos acontecimientos. Y esto estaríamos entrando, para decirlo de una manera, con Julieta Campos, en el segundo nivel de la creación literaria, de la novela en específico, de la narración, pero también del arte, es cómo es que esa conciencia del creador, de la persona que necesita expresar esa experiencia que está viviendo y que tiene la urgencia de escribirla, y por eso es el escritor está urgido de expresar su experiencia, va a narrar acontecimientos mediados necesariamente por su propia experiencia y por todo su contexto personal, y le va a dar un significado diferente, le va a dar bueno, no diferente, sino muy propio, muy personal, que sin embargo lo van a poder plasmar por escrito. Y bueno, en la tercer nivel, pues una cosa es la experiencia de la expresión por parte del artista, y que en sí misma es toda una creación, pero también tiene una contraparte, vamos a decir, en este tercer nivel, que es cuando la obra de arte, en este caso escrito, está tomada o trasciende y llega a un lector, en este caso, o a un espectador, y desde la propia experiencia que se mezcla con eso que está expresado, va a completar, a armonizar, y le va a dar pleno significado, digamos, actualizar esa obra en cada momento, en el caso de la narración, de la escritura. Pero ¿por qué se expresa? ¿Para qué se expresa? ¿Y por qué da significado? Julieta Campos nos va a decir que el arte da sentido, da orden al caos que es la realidad en sí misma. La realidad en sí misma no dice mucho si no hay una conciencia que la ordene, y la va a ordenar de una manera con mayor sensibilidad y con mayor experiencia de esa conciencia de dar orden en el arte. Es una forma de acercamiento y de conocimiento del mundo entendido no nada más como algo externo a la conciencia humana, sino como parte de la conciencia humana que tiene una experiencia, y que eso, vaya, es algo vital, algo que nos constituye. Muchas veces, y creo, bueno, vamos a recordar que muchos de los antropólogos, de los sociólogos, pero también filósofos y también neurólogos, dicen que la conciencia de un niño se da a partir de que tiene la capacidad, que se va desarrollando en él
y que se tiene que ir desarrollando en él la capacidad del habla, porque el habla nos permite justamente ordenar todas estas sensaciones que se van a ir convirtiendo en ideas, que se van a ir convirtiendo en conceptos que nos van a dar toda una complejidad en el pensamiento humano. Y cuando se logra de una manera magistral esta expresión que puede no solamente trascender en el significado a la propia conciencia del artista, es que podemos hablar de esa expresión como una obra de arte. Y esto es justamente a lo que nos enfrentamos con los grandes escritores, con los grandes narradores, que de un acontecimiento que aparentemente es banal y totalmente cotidiano, pueden hacer una verdadera, en su expresión, pueden hacer una verdadera obra de arte. Me voy a permitir, para ir aterrizando en nuestra charla sobre La mañana debe ser gris, a leer la tercera, leer las primeras líneas de justamente en este ensayo de la función de la novela, el tercer apartado, que se llama Función de la novela, de Julieta Campos. Si la novela es un relato paralelo al relato de la vida, ordenado de cierta manera para expresar algo que el novelista no hubiera podido expresar de otra manera, que probablemente no era completamente claro para él antes de escribir la novela, y que sólo empezó a manifestarse en imágenes comunicables a medida que se fue integrando el libro, ha llegado el momento de preguntarnos por qué un escritor escoge en un momento dado esa forma a la que debe hacer, a la que desde hace algunos siglos se ha llamado novela. ¿Por qué la prefiere a otros modos del relato, como el cuento, o a otras formas del discurso, como el ensayo? La pregunta que se desprende naturalmente de esa exploración en torno a la novela es cuál es su función, la que cumple en la vida del escritor y la que, eventualmente, realiza en la vida del lector, que, en el acto de leerla, cierra y culmina un ciclo de creación, aunque el autor no se haya planteado esa secuela de su propio acto de escribir, y aunque la necesidad que lo impulsa a ejercitar ese acto sea independiente de sus consecuencias posteriores. La novela parece responder, si atendemos al testimonio de ciertos novelistas, a una necesidad de integración. El relato de la novela integra lo que en el relato de la vida ha quedado disperso, ata los cabos sueltos, encuentra un sitio definitivo para todo aquello que corre el riesgo de perderse, y al dar unidad a esa materia, propicia al olvido, imprime una unidad en la vida del escritor. La novela surge, como si dijéramos, del presentimiento de algo que solo a medida que progresa la escritura se va revelando el sentido de la visión inicial. Aquí tenemos sintetizado de una manera magistral, por supuesto, estas consideraciones. Y en el caso que nos ocupa es muy evidente cómo la escritora, la artista, ha creado, por una necesidad imperiosa de poderse integrar, algunos acontecimientos que para ella fueron vitales, que dieron sentido a lo que iba a ser su vida posterior, de lo que nos están narrando en ese momento. No solo está haciendo la crónica de algunos acontecimientos, sino además está integrando su conciencia de todo aquello que vivió. ¿De qué trata La mañana debe ser gris? Trata, como recordarán algunos, como podemos estar introduciendo con otros este tema, de la relación de una joven que va a estudiar al extranjero, en específico a Inglaterra, y que conoce en la casa de Hugo Gutiérrez Vega, este extraordinario y magnífico escritor y diplomático mexicano, a un Hugo Gutiérrez Vega,
conocen la casa de Hugo Gutiérrez Vega cuando es diplomático en el Reino Unido, junto con Lucinda, su esposa, conoce a José Carlos Becerra. Todos ellos son personajes de la vida real, personajes de la cultura de este país. Y por un lado tenemos cómo es el relato de esta relación entre esta joven con el poeta José Carlos, que está en Europa porque ha ganado una beca internacional de creación y que se encuentra en ese mismo momento, con la narradora protagonista. Y se va a ir desenvolviendo y va a ir no solo notificando lo que a ella le sucede, sino lo que fue conformando esa experiencia en este personaje. Cuando volteamos a ver un poco más, nos damos cuenta que está narrando hechos, digamos, que fueron acontecidos y que fueron muy, en ese momento, muy hablados, este escándalo, porque finalmente, después de un breve recorrido en esta parte de la historia, resulta ser que Silvia, la protagonista, la narradora, la artista que hace de esta novela, cuando decide finalmente que dé un giro completo su vida al lado de este poeta de la que está enamorado, el poeta que ya está en su viaje, bueno, que viajó a Italia, pierde la vida en un accidente automovilístico, ¿no? Antes del reencuentro de Silvia con José Carlos pierde la vida. Visto así, bueno, y hay testimonios, por supuesto, crónicas de este acontecimiento. Hay crónicas que cuando en las múltiples homenajes que se le rindieron a este muy joven poeta mexicano y un gran poeta mexicano, y toda la crónica de un lado y del otro del océano, ¿no? Como en ese momento se da la noticia de la muerte de este literato que tenía grandes posibilidades de ser uno de los grandes literatos mexicanos. Justamente, y hablo mucho de crónica porque la estructura de esta novela, La mañana debe ser gris, arranca justamente con lo que algunos han dado en llamar la coda, u otros han llamado el relato crudo, frío de lo que va a ser narrado posteriormente, y no es más que las entradas de un diario que podemos empezar a ver desde un inicio, que data de 1969. El 10 de noviembre arranca con un Conozco a José Carlos Becerra. Roma, una manifestación en favor del divorcio organizada por la Liga Italiana por el divorcio se realiza hoy aquí. Los manifestantes desfilan pacíficamente con carteles frente a la Cámara de Diputados. Bueno, van a ser las entradas de esta narradora, del diario de esta narradora, contando los acontecimientos que está viviendo a partir de que va conociendo a este personaje que va a ser muy importante para su vida emocional, para su vida en ese momento, que le va a dar un sentido al viaje inclusive que está realizando Silvia en este caso. Pero
no se queda solamente en estas entradas que van de noviembre del 69 al día fatal del 27 de mayo, cuando se da la noticia y se publica principalmente en los consulados y en las embajadas de México en Europa, la muerte del poeta mexicano José Becerra, 27 de mayo de 1970. Y bien, esto es por un lado, cómo vamos introduciéndonos, cómo nos vamos sensibilizando a lo que se va a contar posteriormente. Lo que sigue, y que todo en conjunto es la novela, es la narración magnífica. Lo que sigue es un relato íntimo, totalmente de una sensibilidad personal que nos puede llevar a la reflexión mientras vamos siguiendo las líneas una a una que se van dando desde el momento en que Silvia está con unas amigas en Inglaterra, unas amigas que van por un tiempo pequeño a Europa y la acompañan en su viaje, y el día en que van a la casa de Hugo Gutiérrez Vega y de su esposa, uno va introduciéndose a la manera en que la protagonista narradora nos va contando cómo se va conformando su conciencia de sí misma en ese momento, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está viviendo en lo más cercano. Van a un hotel con sus amigas, las amigas se van a regresar rápidamente después de esta visita al diplomático y poeta, gran escritor Hugo Gutiérrez Vega, y ella no tiene dónde quedarse, entonces va a llegarle de improviso a una pariente cercana, que además es la madrina de bautizo, pero que es muy impositiva, y esto nos lo va contando de una manera tan íntima, tan cercana, la narradora, ¿no? Cómo es esta relación, primero de incertidumbre, se fue a la aventura, ¿no? En ese primer encuentro de aventura se encuentra lo más importante de esa primera aventura, por decirlo de alguna manera, es haber conocido al gran poeta y diplomático Gutiérrez, pero también conocer a un joven poeta, ¿no? José Carlos, y después vendrá lo que vendrá, ¿no? Ir a buscar a la pariente que está en Inglaterra, ver que esa pariente desde el primer momento que traba relación con ella va a quererle controlar literalmente la vida, porque se siente responsable absoluta de la vida de esta joven que está de viaje y que va a estudiar inglés a Inglaterra. Y a la par como ella, sintiéndose ajena absolutamente en esa casa, no se siente en su hogar evidentemente, y menos cuando vive en la sala, en la estancia del departamento de la tía que es además es la madrina de bautizo, ¿no? Vamos viendo cómo nos va transmitiendo esta desazón de vivir ahí, ajena a lo suyo y sintiéndose violada en su intimidad de muchas maneras, y que en realidad en Europa no tenía mayor significado más que un paso en su vida, como por el vaya, iba a estudiar un idioma, pero no había mayor necesidad de estar por allá, ¿no? Digamos, vital, no hay un orden vital, una cosa que la llame. Le empieza a llamar justamente cuando va avanzando la relación con este joven que se llama José Carlos y que es poeta, y que la va a invitar y le va a pedir que se quede con él muchas veces, en fin, se va haciendo
Entonces deja de ser esa experiencia un poco incómoda, un poco no del todo que va cuajando la experiencia, perdón, desde que tiene un motivo, y un motivo realmente vital, que encuentra en que hay una amistad, que hay una atracción, que hay una que cambia radicalmente su percepción sobre lo que está viviendo, ¿no? Y cómo va creciendo esto de los sentimientos, de las emociones, pero también junto con ello el significado de su estancia en Inglaterra. Eh, y esto nos podemos dar cuenta que necesariamente este relato necesariamente tiene que haber sido escrito por una necesidad obvia de un poderse explicar, de poderse comprender, de poder comprender todo lo que vivió de una manera tan rápido y el final tan abrupto que le impidió que continuara con esa vivencia que le daba un significado pleno en ese momento de su vida, en ese momento de su propia vida. Pero lo magnífico de esto es que este ejercicio de creación, que la misma Silvia Molina nos relata que fue escrito durante un taller literario, y que ella originalmente quería escribir un cuento, y que no le sale un cuento, sino que la propia escritura la va llevando a seguir narrando y a seguir interiorizando eso que vivió y eso plasmar y le alivió de esta experiencia que sinceramente fue muy intensa y que a la vez hermosa y dolorosa en su vida y que la marca, por supuesto. Y ahí se da cuenta, además, como creadora, que justamente trae en sí misma esta capacidad de poder expresar de una manera absolutamente eficiente, por decirlo de alguna manera, eficaz, de poder transmitir lo que está sintiendo y que eso lo hace genial. Eso que está relatando es un relato genial, que uno cuando empieza a leer esta novela, desde el principio, no puede parar de seguir leyéndola. Es cierto que un escritor tiene que, y esto es la creación, tiene que elegir paso a paso lo que va a ir expresando en su narración. Pero parece, y creo verlo confirmado en múltiples entrevistas que se le han hecho a la propia Silvia Molina sobre esta novela en particular, que ella le salió prácticamente de un tirón. ¿Por qué? Porque lo traía, era algo que lo traía muy dentro y que tenía que salir, porque tenía no solamente que aliviar algo que estaba allá adentro, sino que le tenía que dar significado para poder transitar por eso que había acontecido en su propia vida. Y eso es muy claro. Y la propuesta se me hace magistral, y perdón que hable en primera persona, pero esta es la relación que trabé con esta novela, y que creo que los lectores de esta magnífica narración eh, se, nos podemos dar cuenta que solamente una de las cosas geniales que tiene este relato es justo como, por un lado, muestra una crónica secuenciada, temporalmente secuenciada, de lo que va a ir viviendo, de cómo está presente esta voz narradora eligiendo los acontecimientos que le fueron interesando de las noticias internacionales, ¿no? En ese momento, que está relacionando con lo que está viviendo íntimamente en ese momento la narradora, ¿no? Por un lado, no es banal, por supuesto, esto que está platicando,
eh, de alguna manera nos está dando una fotografía de lo que va sintiendo, de quién es ella, cuáles son sus intereses, para pasar a este relato íntimo. Todas estas cuestiones, todas estas cuestiones, perdón, se me está acabando la pila, disculpen, me voy a conectarme nuevamente a la, perdón. Todo esto cobra mayor fuerza expresiva, artística, cuando se entrevera, porque logra entreverar justamente el relato íntimo de estos mismos acontecimientos, con esta crónica, con esta fotografía muy breve de lo que va viviendo eh, este personaje narradora eh, de esta extraordinaria novela La mañana debe ser gris. Toca fibras muy sensibles, no solo por el tema, sino la forma en que las va expresando, la forma que las va entreverando, que las va entramando, y que tiene que ver con la trama vital de persona, de cualquier persona sensible, de cualquier persona que se toma la vida en serio y que vive, decirlo de una manera así, que se la toma de una manera intensa, como solamente los grandes artistas lo pueden lograr, que a quienes la creación es el significado último de su propia existencia, y que tiene que estar relacionado íntimamente con lo que ellos son, porque su creación forma parte de esta búsqueda, de este camino de irse construyendo su propia identidad. Sin su creación no se puede entender su propia existencia, y esto lo vemos muy claramente desde la primera novela de Silvia Molina, que siempre nos va a hablar desde esa perspectiva muy personal. Me voy a permitir ahora, ya para ir concluyendo, leer algo que se ha escrito sobre esta novela, ¿no? Y bueno, tenemos por ejemplo en el testimonio de Carmen Villoro del 2012, La mañana debe ser gris es una novela entrañable. Describe una experiencia de amor juvenil en la vida de una muchacha mexicana que vive un tiempo en Londres y se enamora de un poeta. Se trata de un relato autobiográfico, ya que la autora Silvia Molina de verdad vivió eso. Se enamoró en Londres del poeta José Carlos Becerra, inició con él una relación de descubrimiento del mundo y de la vida, y lo perdió muy pronto, demasiado pronto, trágicamente pronto, a causa del accidente automovilístico en el que fallece. El conocimiento de que se trata de hechos reales dota al texto de un interés extraliterario. La curiosidad por la vida privada de los escritores a los que leemos, conocemos, admiramos, el voyerismo que todos tenemos y nos motiva a observar por el ojo de la cerradura la vida íntima de otros, su felicidad, su dolor. Pero la novela en sí misma tiene un valor literario ajeno a su origen, ya que narra de manera suelta y fresca los días de esta estudiante de inglés que se topa con otra cultura, otro mundo, el europeo, y la manera como va afrontando la soledad, la nostalgia por lo suyo, el paso siempre difícil pero también gozoso de la dependencia a la autonomía. Y bueno, sigue todo un relato, pero vaya, no está haciendo crónica, está haciendo un relato vital de esta experiencia fundamental para su vida, y que la puede plasmar magistralmente en un espacio tan corto, pero de una manera tan intensa, en este espacio narrativo que es La mañana debe ser gris. Yo decía al principio que
La creación de Silvia Molina es de una... Bueno, para mí me resulta ser muy admirable porque también por propios testimonios de la autora sabemos que ella es una lectora eh, eh, tardía, digamos, empieza a leer muy tarde, empieza a tener contacto con la literatura clásica muy tarde, porque tiene una condición eh, que le causó grandes pesares a lo largo de su vida estudiantil, que fue que, que es que es que es la que es disléxica, esta condición de ser disléxica, y que además me parece todo la creación literaria, toda la creación expresiva, artística, profunda de esta extraordinaria eh, eh, novelista, como novelista, es justamente que que puede hablar con tanta honestidad y con tanta apertura sobre su propia vida y la realidad como la entiende íntimamente Silvia Molina. Eh, para ir cerrando ahora sí, voy a leer de la enciclopedia de la literatura mexicana la reseña para comentar un último dato que se me hace muy importante para poder argumentar lo que acabo de decir sobre esta autora. Nació en la Ciudad de México el 11 de octubre de 1946. Narradora y ensayista. Estudió lengua y literatura hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, vicepresidenta del Seminario de Cultura Mexicana y vocal de la Sociedad Alfonsina Internacional. Ha sido directora de la Coordinación de Publicaciones del INBA, profesora visitante en la Brigham Young University de Utah, agregada cultural en la Embajada de México en Bruselas y directora de la Coordinación Nacional de Literatura del INBA. Becaria del Centro Mexicano de Escritores 1979, del International Writing Program de la Universidad de Iowa, Estados Unidos en 1991 y del Fideicomiso para la Cultura México-Estados Unidos 1994. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 1995, Premio Javier Villaurrutia de 1977 por La mañana debe ser gris, Premio Antonio Robles de Literatura Infantil 1984 por La creación del Sol y de la Luna, Premio Nacional de Literatura Infantil Juan de la Cabada 1992 por Mi familia y la Bella Durmiente 100 años después, Premio Sor Juana Inés de la Cruz 1998 por El amor que me juraste, Tercer Premio de Literatura Juvenil Leer es Vivir 1999 de Editorial Everest de España por Quiero ser la que seré, Medalla María Lavalle Urbina 2000 otorgada por el Gobierno del Estado de Campeche y la Asociación de Mujeres Profesionistas Universitarias de Campeche, Premio Antonio García Cubas por el álbum de la patria, Premio Justo Sierra Méndez Maestro de América 2013 otorgado por el Gobierno del Estado de Campeche, miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua en Campeche desde septiembre de 2013. En 2015, la Universidad Autónoma de Campeche le concedió un doctorado honoris causa. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, alemán e italiano. Cuando menos inglés y francés, también ella es traductora. Y algo que se me hace de una admiración profunda es saberla que tiene esta sensibilidad de llegarles tan cercanamente con algo tan íntimo a los niños como es su literatura infantil, y en específico me voy a referir a esta que fue galardonada en el 2000, Quiero ser la que seré, que habla justamente de una niña que es consciente de esta condición de ser de tener dislexia y saberse con dislexia y que está expresando
que está expresando justamente sus aspiraciones y que sabe que esta condición no es un límite, sino que es un reto para afrontar la vida intensamente y que y que a la posteridad y en retrospectiva se ha dado cuenta que justamente esta condición la llevó a impulsarla a crear estas magníficas letras que nos ha regalado y que nos sigue regalando y que la ha llevado a ser una de las grandes entre las grandes de la literatura mexicana o escrita desde México. Este es mi comentario, esta es mi charla de hoy. Agradecerles, por supuesto, profundamente, como siempre, la atención, el favor de su atención. Invitarlos a que nos sigan siguiendo en nuestras redes sociales, en las bibliotecas de la Cámara de Diputados y del Espacio Cultural San Lázaro. Agradecer a todas estas personas que hacen posible que estemos hoy aquí frente a ustedes. En primer término, a la doctora María Vázquez Valdés, agradecerle la invitación para estar presentes en el marco del Espacio Cultural San Lázaro, en las cápsulas de las bibliotecas de la Cámara de Diputados, a mis compañeros de los equipos de bibliotecas, en este caso de la Biblioteca Legislativa, a la licenciada Rosario Sepúlveda, a Raúl Contreras, que nos están siempre al pendiente de nuestras transmisiones. También no puedo dejar de mencionar al licenciado Francisco Sornio, quien nos ayuda con las referencias de las referencias bibliográficas de los recursos que tenemos en las bibliotecas de la Cámara de Diputados a disposición de todos los ciudadanos en estos momentos en que todavía, y esperemos que ya próximamente podamos recibirlos como ustedes se merecen, en la Biblioteca Legislativa del Palacio Legislativo y en la Biblioteca General del H. Congreso de la Unión en Tacuba 29, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Pero seguimos trabajando para ustedes en las bibliotecas. Tenemos a su disposición, aparte de estas plataformas del Facebook y del YouTube, tenemos 2 correos electrónicos, uno de cada una de las bibliotecas de la Cámara de Diputados, en donde podemos y nos da mucho gusto recibir todos los días sus comentarios, sugerencias, participaciones en general, pero además sus solicitudes de información. Seguimos trabajando para todos ustedes. Los correos electrónicos de las bibliotecas son de la Biblioteca Legislativa, todo en bajas, biblioteca.legislativa@diputados.gov.mx. De la Biblioteca General del H. Congreso de la Unión es bibliotecas.general@diputados.gov.mx. Como lo dije y seguiré diciéndolo, muy agradecido por el favor de su atención. Es un honor y un gusto magnífico poder estar charlando de esta gran pasión que es la literatura para mí, y de estos descubrimientos de verdaderos tesoros de la literatura escrita desde nuestro país, y poderlos recorrer junto con ustedes. De verdad es un gran honor y un gran placer poder transmitirles estas poquitas momentos con ustedes, y bien, le invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales. Seguimos trabajando también en la promoción de eventos culturales. Ahí tenemos ya promocionado lo que sigue, que es la presentación de un libro. No doy más datos para que ustedes lo vean por ahí en nuestras redes sociales. Mi nombre es Juan Ignacio Alvarado, me desempeño como subdirector de las bibliotecas de la Cámara de Diputados. Un verdadero placer estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, excelente inicio de semana. Cuidémonos mucho, sigámonos cuidando mucho para que en muy poco tiempo nos podamos estar viendo presencialmente
y con nuestros seres queridos y en donde nos encontremos con la gente más querida para nosotros. Buenas tardes, hasta la próxima.